Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar sobre el espectro autista. ¿Qué es el espectro autista? Bueno, les cuento. El espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo. Eso quiere decir que las personas nacen y pasan toda su vida con este trastorno. Cuando hablamos del espectro autista y las características del espectro como tal, hacemos referencia a que hay una alteración en varias áreas. ¿Cuáles son estas? Interacción social, comunicación social, la parte de respuesta emocional y patrones de comportamientos repetitivos y restringidos. Cuando nos referimos a la parte de interacción y comunicación social, estamos apuntando a que hay dificultades en la aproximación, mantenimiento de un vínculo con otra persona, de un vínculo social con otra persona. Entonces podemos tener dificultades en esa interacción con el otro como tal, en establecer una relación comunicativa, un intercambio comunicativo. Podemos tener dificultades en leer esas señas o esos gestos sociales, esas convenciones sociales para saber qué está pensando de pronto la otra persona, cómo debemos comportarnos en determinadas situaciones, qué se espera de nosotros con una pregunta o simplemente entender la dinámica social de contar un chiste, entender una broma, ser partícipes también en grupos sociales, tener esa intención de aproximarme, no solo de que me lleguen y me busquen, y de integrarme a ese grupo con esas actividades sociales. Cuando nos referimos a las dificultades en comunicación, tenemos unas grandes situaciones aquí, varias situaciones que se pueden presentar. Podemos tener personas con unos retrasos en el habla, en el desarrollo del habla, que hablan más tarde. Podemos tener personas que tienen un habla, que tienen un lenguaje verbal, pero que este no es funcional, o sea que no lo usan con esa intención comunicativa. Podemos tener personas que tienen un lenguaje funcional, un lenguaje verbal funcional, pero que tienen poco uso de ese lenguaje no verbal. Entonces les cuesta entender señas, gestos, utilizarlos ellos en su expresión cotidiana, en su día a día, ayudarse de las manos, expresiones faciales, para dar a transmitir, para ayudar a transmitir esa idea que quieren pasarle a las otras personas. También podemos tener alteraciones ya un poco más puntuales, como presencia de colalías, que son repeticiones de palabras, situaciones o diálogos que escuchan en otras personas. Esta puede ser inmediata o puede ser tardía. Inmediata cuando tú dices algo y la persona lo repite en ese preciso momento, o tardía cuando escucha una película, un diálogo entre otras dos personas y lo reproducen en otro contexto. Podemos tener también un tono de voz monótono, tipo robótico, en la que no hay alteraciones en su entonación, lo que puede ser un lenguaje muy característico, muy particular en el espectro. Y podemos tener también patrones de comportamientos repetitivos y restringidos, que son estos. Los movimientos estereotipados sin ningún tipo de función cuando los están realizando. Podemos tener tendencia a las rutinas, tendencia a la inflexibilidad en ese comportamiento, que cuando se sienten cómodos y a gusto con una forma de hacer las cosas, la repiten. Pocos intereses reducidos, entonces lo que les llama la atención es muy puntual, es aquello y únicamente aquello, o cuando son varias cosas no son extremadamente pues amplia ese repertorio de intereses y hay que trabajar en ampliarlo. Entonces aquí se crean esos hiperfocos, que son cuando las personas se centran en ese único tema de interés y todo gira en función de ese tema de interés. Esto puede cambiar a lo largo de la vida, pero se caracteriza por presentar un interés restringido en muchos casos y por alteraciones sensoriales, que son cuando las personas tienen dificultad en ese procesamiento de esos estímulos sensoriales, entonces tienen tendencia a sentir, vamos a decir, a tener una hipersensibilidad o una hiposensibilidad en función de estos estímulos. Entonces, personas que se tapan los oídos con mucho estímulo sonoro, con mucho ruido, personas que buscan el estímulo de ver girar o del movimiento de las cosas, personas que en la parte táctil, sensorial, tienen rechazo a ciertas texturas porque les incomoda, no les gusta. Entonces aquí tenemos a aquellos que les incomodan las etiquetas de la ropa, que no les gustan las cosas pegajosas, las cosas sucias. Y también podemos tener, que hace parte de todo esto, esa selectividad alimentaria, que es cuando los niños pueden rechazar ciertos alimentos por sus texturas, por olores, por colores, por sabores. Entonces,
Este es el gran componente cuando hablamos de espectro autista. Son todos los tres grandes puntos que deben estar presentes para un diagnóstico.